Mañana está con nosotros Ana Rosa Castro Aguilar, directora de ventas para España de Nordea. Bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Situación muy distinta. Eso sí, menudo inicio del año. Ya lo habríamos firmado en diciembre, en noviembre, en octubre, ¿no? En septiembre. Pero ahí está la fotografía. Sin embargo, el inversor ahora dice, vale, ya, ha empezado bien el año, pero me ha cambiado la fotografía. De una década de tipos bajos a una década de inflación, o un lustro al menos, de inflación y de tipos altos. ¿Cómo lo estáis afrontando? ¿Cómo estáis viendo esa evolución en los mercados y ese cambio de ciclo, ¿no? ¿Lo veis como un cambio para el largo plazo? Pues creo que lo has descrito muy bien. Ha sido un cambio muy fuerte el que hemos tenido ya desde el año pasado, pero es verdad que lo que hemos vivido a principios de este año ha sido bastante positivo, por alguna manera de decirlo, ¿no? Es verdad que ha cambiado un poco el paradigma, tenemos unos tipos, unos niveles que no veníamos viendo desde hace años. Y lo que estamos viendo ahora mismo es que hemos tenido un rally muy fuerte a comienzo de año, sobre todo el primer mes del año, ¿no? ¿Qué vemos de ahí, ¿no? Si nos fijamos, el indicador de sorpresas económicas ha estado muy al alza, ¿no? Lo que hemos visto es que prácticamente todo se digiere de una forma muy positiva en el mercado. Por otro lado, si nos fijamos en las cifras generales de inflación, a principios de año veíamos que había algo de que estaba mermando la inflación, ¿no? Lo que podíamos ver es que, por un lado, esto es muy positivo, sí, pero también es verdad que si esto se mantenía, ese rally que veíamos en el mercado, en el medio plazo, también lo veíamos muy abrupto y de una forma muy rápida. No creemos que esto nos podía llevar incluso a una segunda oleada de inflación, a una situación en la que los bancos centrales, debido al recalentamiento de la economía, tuvieran que tomar más medidas, ¿no? Por eso creo que aquí es muy importante mirar un poco todo esto al detalle y ver también que la inflación, si no miramos solo los datos generales, pero miramos también la inflación subyacente, siguen datos bastante altos y si quitamos 7,7 España ya. Por lo tanto eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya no solo eso, sino que si miramos, por ejemplo, la correlación entre la renta variable y los datos de desempleo o de empleo, la correlación suele ser positiva en el sentido de que cuanto más desempleo tenemos, la renta variable mejor se comporta. ¿Qué estamos viendo en Estados Unidos? Un desempleo en mínimos históricos, no visto desde 1969, ¿no? Estamos viendo que esos datos también son muy robustos y muy fuertes, ¿no? Por lo tanto, creemos que ahí ya no es solo eso, sino que si me fijo también en la curva de tipos en Europa y en Estados Unidos, ambas invertidas, incluso más significativa en Europa. Por lo tanto, tenemos un escenario sí o sí de recesión viniendo para los próximos meses. Teniendo eso en cuenta, creemos que estaba teniendo unos meses muy positivos en el mercado y que había que mirarlo un poco con más lupa y sobre todo teniendo en cuenta que esa positividad de esos 2 meses quizá no se podía mantener en el largo plazo, sobre todo porque hay muchos factores todavía, sin haber mencionado incluso geopolítica, ¿no?, que pueden afectar durante este año. Así que creemos que sí, hemos empezado mucho mejor de lo que terminamos el año, pero hay que tener en cuenta que las carteras todavía se pueden ver muy afectadas por ciertos movimientos en el mercado que algunos que otros se darán. Vamos, que decís, landing sí o sí, es decir, que si ahora no se produce, más subida de tipos hasta que se produzca. Exacto, creemos que va a llegar eso. Y en ese entorno, renta fija, gran protagonista, después de un año horrible en el 2022, se van hasta hacer colas a la puerta para comprar bonos y sin embargo existe el riesgo de que si es demasiada subida de tipos, ahí pueda haber un problema o no. Sí, ahí está la cuestión, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es claramente, bueno, si nos fijamos ya no solo los datos que yo he comentado, sino lo que ven los analistas, estamos viendo un escenario de recesión, tanto en Estados Unidos como en Europa, como mayor probabilidad, ¿no? Estamos viendo unos tipos o unos niveles pues bastante, digamos, atractivos también para la renta fija, porque esto nos da también unas oportunidades de inversión que antes no teníamos en renta fija. Pero también hay ciertos riesgos, como tú comentas, a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, el riesgo de duración. Ahora mismo con los tipos que tenemos y con posibles subidas de tipos adicionales, la duración es un papel que me puede ser una fuente de rentabilidad interesante para la cartera, sí, pero que también se puede ver afectada en el medio plazo con estos movimientos de tipos. ¿Eso qué significa? ¿Ser cortos? En el momento actual, creemos que una cartera muy conservadora todavía tiene sentido estar con duración, ¿no? Si yo miro, por ejemplo, Europa, ¿no? ¿Son 2 meses, 4 meses? Sí, estar cortito en duración, entre 0 y 2 años, 1 año de duración, 0 poquito cortito. Bueno, 2 años es bastante. Sí, me refiero que fluctúe entre eso, pero ahora mantenerla más en torno a 1 año, la duración. Pero es verdad que lo que vemos ahí es principalmente para una cartera muy conservadora, ¿no? Creemos que tener esa corta duración, sobre todo en Europa, ahora mismo el coste de cubrir duración es prácticamente cero, ¿no? Estamos hablando de que ese riesgo adicional no me está aportando tanto. Para una cartera más, digamos, moderada, ahí sí creemos que tiene sentido que en el medio plazo empecemos a mirar la duración con otros ojos porque quizá puede ser una fuente de rentabilidad interesante. Y luego está el riesgo de impagos o de default, ¿no? Ahí es verdad que el high yield, hablamos de que ya no es tan insano, está mucho más sano de lo que estaba hace unos años, pero es verdad que si se descuenta que estamos viniendo de unos años de riesgo de default o de datos de default muy bajos, datos históricos bajos, estamos hablando de que ya se descuenta que llegaría a un 3%, que si eso se da, sin tener en cuenta que los factores geopolíticos pueden afectar en Europa, la crisis, la guerra, perdón, nos puede afectar en términos de energía,
ese 3% puede ser incluso mayor, por lo tanto afectar con una sorpresa negativa. Así que el high yield creemos que todavía puede ser un factor de riesgo en el sentido de impagos, ¿no? Por lo tanto, creemos que hay cierto riesgo en renta fija, aunque es verdad que la situación de renta fija con los spreads diferenciales actuales todavía está interesante como para que se puedan hacer ciertos cambios en cartera que no podíamos hacer el año pasado. Sí, aunque ya se ha explicado sobre todo riesgos, ¿qué activos de renta fija creéis que en este entorno deben funcionar? También hemos hablado de duración, nos hemos hablado de duración ya, pero ¿qué activos en concreto creéis que pueden funcionar mejor en este momento? Pues dado todo lo que yo he comentado, o sea, depende mucho del perfil del inversor, claramente, y depende un poco de la visión que tengan acerca de tipos, acerca de los movimientos que se van a dar en el mercado. Pero un poco viendo la situación que hay, de tener un escenario de recesión, ya sea leve o más moderado, encima de la mesa, creemos que hay ciertos activos que todavía, por el riesgo de rentabilidad que me aporta, me pueden funcionar bien en cartera, ¿no? Por un lado estaría la cédula hipotecaria europea, porque creemos que tiene una seguridad muy grande y que corres poco riesgo para la rentabilidad que te puede aportar el activo. Y por otro lado, creemos que la deuda financiera europea es un activo a mirar para este año, ¿no? Principalmente porque si nos fijamos en los tipos actuales, es un activo que cuando tenemos tipos por encima de la media suele funcionar muy bien, y esto no hace falta que lo comente, pero es verdad que los bancos actualmente tienen una situación muy positiva, ¿no? Los tipos actuales, depósitos y ciertos instrumentos pues en una posición mucho más atractiva. Por lo tanto, los bancos con una situación y una solvencia muy grande, y sobre todo creemos que ahí, si se toma exposición de una forma algo moderada en riesgo, se puede tener una rentabilidad interesante, sobre todo. Pues qué, pues a lo mejor no irme a una exposición muy alta en deuda subordinada europea en cocos, ¿no? Limitarla. Nosotros lo que hacemos es una exposición a cocos de en torno a un 15, un 20% máximo, ¿no? Y luego, por otro lado, el tema de invertir en inversión de calidad crediticia alta. Creemos que ahí también está interesante el mirar ese tipo de activos. Y por otro lado, ya no solo invertir en bancos, sino también combinar esa inversión con aseguradoras, porque creemos que tienen una capitalización muy atractiva y creemos que actualmente me pueden aportar una diversificación en cartera muy interesante. Por lo tanto, si tengo que mencionar dos activos de cara a este año, con recesión sobre la mesa y sobre todo con ciertos riesgos todavía que hemos comentado, creo que la cédula hipotecaria europea y la deuda financiera europea pueden funcionar muy bien. Solo un pequeño detalle más que me ha quedado la duda desde antes. ¿Sí? ¿Cuándo sería el clic, el punto en el que cambiamos la duración de la compra? Cuando los tipos ya se vea que ha llegado el tipo terminal y que la inflación ha desplomado, es decir, que ya se ve que no es necesario ir más porque ya estás por encima de la inflación. Ese es el momento en el que, sobre todo el más conservador, dice, ¿ahora? Para mí ese sería el momento clave, pero es verdad que ver ese momento y estar con ese timing sobre la mesa es muy complicado. Entonces, yo por eso digo que ahora mismo sí que no veo al más conservador haciendo eso. Pero es verdad que en el momento en que veamos que ya parece que la inflación llega a un cierto nivel, no hace falta esperar a decir ya es que no van a subir sí o sí tipos en el mercado, es que no es que a partir de ahí ya puede estar descontado en el mercado y la duración me puede empezar a pagar. Para un cliente muy conservador creo que tiene sentido mantener una duración bajita, pero para un cliente moderado yo creo que dentro de poco este año ya empezar a mirar la duración y a diversificar de 3 meses o así, empezar a mirar la duración como para diversificar y que me pueda aportar rentabilidad, creo que tiene sentido este año. Pues muchísimas gracias, Ana Rosa Castro Aguilar, directora de ventas para España de Nordea. Gracias por una fotografía, que si están en la cola mirando letra, lo que tienen que hacer es mirar producto. Exacto, también, que estén ahí. Muchas gracias y buen día. Buen día y buen negocio.